Introducción. Tengo 64 años y durante 3 décadas he ejercido la psicoterapia en Washington, D.C., Estados Unidos. La gente acude a mi consulta y me paga para que le preste atención y haga lo que esté a mi alcance para ayudarla. De modo que tengo experiencia en ayudar a esa gente a que encuentre alguna manera de hacer que sus vidas funcionen. He aquí lo que he aprendido. Somos la hostia de mentirosos, lo cual nos agota. Ahí radica la mayor fuente de estrés para los seres humanos. Mentir mata a la gente. El tipo de mentira más fatídica en que podemos incurrir consiste en callar u ocultar información a aquellos que, pensamos, podrían verse afectados por su conocimiento. La enfermedad psicológica derivada de este tipo de mentira resulta bastante severa y, en ese sentido, la condición previa de una cura psicológica es la libertad que se desprende de no ocultar ni ocultarse. Guardar secretos y esconderse de los demás es una trampa. Los adolescentes, por ejemplo, dedican la mayor parte de su tiempo a jugar al escondite. Y cuanta más competencia adquieran en salirse con la suya en este juego, más trabajo les costará madurar. Los secretos importantes y todas las maquinaciones y meditaciones que los acompañan no son más que chorradas. La mente es una cárcel de mentiras y tonterías. Este libro explica la manera en que se construye esa cárcel y cómo podemos escapar de ella. Se trata, pues, de uno de esos manuales que revelan cómo hacer algo, en este caso, cómo alcanzar la libertad. Ocultar información a los demás, no decir lo que pensamos o sentimos, nos mantiene encerrados en esa prisión. Cuanto más tiempo pasemos allí, más rápido será el declive. Si no escapamos, moriremos ahí dentro. Y la única manera de huir es decir la verdad. La mayor parte de mis clientes tienen entre 20 y 65 años y sufren depresión, ansiedad, ira, agotamiento o una mezcla de todo lo anterior. Trabajo con funcionarios públicos, abogados, hombres de negocios, profesionales de los medios de comunicación, diversos adolescentes tardíos con mentes críticas en extremo, personas que no logran dejar de ensañarse consigo mismas y de moralizar ante los demás. Mi trabajo consiste en aliviar su sufrimiento, sobre todo el que se deriva de la muerte en vida. La muerte en vida es una forma de sufrimiento de baja intensidad que resulta de mantenerse en guardia contra unos peligros que siempre imaginamos mayores de lo que realmente son, una imagen jalonada por el recuerdo de cómo nos han herido ya. Durante la infancia, muchos aprendimos que estar totalmente vivos era malo y que por ese motivo nos hacían daño. De modo que también aprendimos a suprimir un poco de esa vitalidad, en parte con una defensa ante los mayores, en parte como una manera de despreciarlos. Habíamos que ocultar el hecho de que estábamos vivos de una manera impropia, y lo único que podíamos hacer era guardarlo en secreto. El camino que debemos recorrer para superar este sufrimiento de la muerte en vida conduce inicialmente a un sufrimiento mayor. Por ejemplo, para quien lleve mucho tiempo muerto en vida, cuidándose así de experimentar la ira, abandonarse a dicho sentimiento resultará peor que la insensibilidad. Pero solo nuestra disposición a sentirnos peor puede ayudar que, a la larga, nos sintamos mejor. Desde luego, lo normal es intentar mantenerse cuidadosamente al margen de los sentimientos y evitar de ese modo un dolor, una vergüenza y
una dificultad mayores. La normalidad es la clave para evitar el cambio y seguir sufriendo. Quienes desean ser normales suelen estar orgullosos de ello, pero son víctimas de su propio ideal de normalidad, un ideal mortecino y dolorosamente amortajado. Freud dijo una vez que el psicoanálisis servía para ayudar a las personas a convertir un sufrimiento intenso en una infelicidad ordinaria. No creo que haya que conformarse con eso. Mi tarea es ayudar a mis clientes a centrar de manera adecuada la atención y reunir el coraje necesario para afilar la ruta de un sufrimiento que hasta entonces han evitado y, por consiguiente, avanzar hacia una vida realmente anormal que se sitúe más allá de ese sufrimiento. Afrontar lo que se ha evitado previamente dará lugar a emociones intensas y, finalmente, de ahí surgirá una creatividad desbordante. Esa creatividad es la fuente de energía necesaria para cambiar o remodelar nuestras vidas. Mi trabajo se asemeja al de un mecánico que se ocupa de arreglar un parachoques abollado. Cuándo, cómo y sobre todo por qué ha ocurrido la abolladura no tiene la menor importancia para el mecánico, a quien solo le interesan los resultados. Su oficio consiste en arreglar la superficie externa del parachoques con un martillo de goma o bien dar forma a la pieza golpeándola por dentro con un martillo de peña o abriendo un agujero e insertando en él un molde para luego sacarlo tirando de él o golpeándolo. Cuando logre recomponerla, si lo consigue, deberá lijar la pieza, pintarla y entregarla al cliente. Y si la abolladura no tiene remedio, habrá que cambiar el parachoques. El mecánico es un ser pragmático, experimentado y conocedor de la flexibilidad esencial del material con el que trabaja. El hecho de prestar suma atención al detalle y de experimentar con cada nueva abolladura le proporciona resultados consistentes. Mi trabajo se centra en aliviar el sufrimiento individual que las personas se han causado a sí mismas y que ellas mismas continúan cebando. Al igual que el mecánico del taller y el propietario del automóvil, me centro en el estado del vehículo y en los resultados que buscamos. No queremos saber cómo ha ocurrido el accidente y juzgamos el éxito o el fracaso de nuestra empresa comparando los resultados obtenidos con aquello que nos habíamos propuesto. Principalmente trabajo con neuróticos, comunes y corrientes, individuos medios de entrada saludables, aunque ansiosos, deprimidos o con ambos rasgos. A menudo, la ansiedad y la depresión vienen acompañadas de alteraciones somáticas, como erupciones de la piel, úlceras, dolor lumbar, colitis espasmódica, alergias, hipertensión o insomnio. O bien se manifiesta en forma de problemas recurrentes en las relaciones, en el lugar de trabajo o en la familia. Cuando la terapia funciona, los trastornos somáticos desaparecen o al menos disminuyen en intensidad. La ansiedad y la depresión dejan de ser estados vitales constantes y las personas asumen la responsabilidad del buen funcionamiento de las relaciones personales y profesionales y el desarrollo de sus aptitudes creativas. Asumir la propia responsabilidad significa dejar de endilgar la culpa de las condiciones de la propia vida a las circunstancias, a los demás o a los acontecimientos del pasado. El malestar físico y emocional indeseado y constante desaparece cuando ha tenido lugar un aprendizaje. Y ese aprendizaje implica abandonar la exigencia de que el mundo y la propia persona que exige tal cosa sean distintos de como son. La terapia acaba cuando el cliente deja de pedir que los demás se comporten de otra manera, cuando perdona a sus padres o a los seres queridos a los que ha envidiado en el pasado,
se hace con el poder para lograr que su vida funcione y se responsabiliza de que así sea. De cualquier manera, la psicoterapia no siempre da resultado. Según mi propio cálculo aproximado, 1/3 de los casos tiene una evolución que se puede calificar de buena y adecuada. Otro tercio de los clientes lleva a cabo cambios parciales y al menos 1/3 de quienes vienen a verme no se benefician de la terapia en nada que valga la pena mencionar. Muy pocos sufren daños durante la terapia, y es que supone el mismo esfuerzo hacerles daño que ayudarlos. He visto una buena cantidad de fracasos y un buen número de éxitos, y este libro quiere dar cuenta de aquello que funciona, si es que funciona. Cuando la terapia funciona, el resultado es una experiencia de bienestar, de plenitud. Este libro trata sobre cómo llegar allí. ¿De dónde viene el estrés? Se suele decir que la vida contemporánea es estresante, pero el estrés no es una característica de la vida ni de la época, sino de las personas. No proviene del entorno, sino de la propia mente de quienes lo padecen. Normalmente suponemos cosas sobre el mundo y nos aferramos a esas suposiciones. Padecemos del pensamiento. Y es que ya nos ha costado bastante elaborar las ideas que tenemos sobre el mundo como para desecharlas sin más. Al igual que los jugadores de póker que han perdido demasiado dinero, duplicamos las apuestas en un intento desesperado de obligar al destino a que nos regale una buena carta. Pensamos en exceso, con excesiva seriedad, y sufrimos un montón el intento de hacer que el mundo se adecúe a nuestro pensamiento. Nos quejamos porque ese mundo no se asemeja a lo que esperamos de él. Nos parece que la vida no está a la altura de lo que se nos ha prometido, que debería estarlo, que vaya mierda que no lo esté, y que de alguna manera deberíamos solventar el problema. Muchos se mueren pensando. Para sobrevivir, tenemos que poner en práctica aquello que la experiencia nos enseña. Pero también es cierto que, para salir adelante, para mantenernos con vida, debemos superar continuamente lo que hemos aprendido en el pasado. Si no nos rescatan de alguna manera de las suposiciones que alimentamos sobre la vida, éstas acaban por devorarnos. Y para que sea posible ese rescate, debemos reconocer que las suposiciones a las que nos aferramos tan tosudamente, como si fuesen verdades, en realidad son decisiones que hemos tomado a partir de nuestras experiencias pasadas y de lo que esas experiencias nos han llevado a pensar que debería ser cierto. La verdad se transforma. Perdidos como estamos en nuestras propias mentes, no conseguimos darnos cuenta de que la verdad se transforma. Y cuando eso ocurre y no nos damos cuenta de lo que entonces ha pasado a ser verdad, sino que nos aferramos a la idea de lo que solía ser cierto, nos convertimos en unos mentirosos y estamos cometiendo un suicidio. Si a las 20 horas estoy cabreado contigo y te lo digo, y mientras lo hago me voy acalorando, y entonces tú te cabreas conmigo y hablamos del tema, y si mientras lo hablamos nos concentramos en la conversación y en la posibilidad de superar el cabreo, es muy probable que a las 20:45 horas nos estemos riendo del asunto y tomando una copa, o sea, que ya no estemos cabreados. Es cierto que te detestaba a muerte a las 20 horas, pero ya no tanto entre las 20 y 20 y las 20:45 horas. En cambio, la gente que vive conforme a principios del tipo te odié en ese momento y por una buena razón, así que todavía te odio, no puede superar los problemas. Se trata de una actitud sensata pero estúpida. He visto a mucha gente sensata y estúpida a lo largo de mi vida. La vida continúa y la verdad cambia. Así son las cosas y punto.
Lo que antes era verdad a menudo deja de serlo poco tiempo después. La verdad del ayer es la mentira de hoy. Incluso la comprensión liberadora del ayer puede convertirse en la cárcel actual de la explicación rancia. Los papeles y las reglas también son pensamientos difícilmente soslayables. Una vez lo hemos tomado por principios, cuesta darles un rodeo o permitir que se transformen en algo distinto. Muchos se desviven por intentar mantener una imagen de sí mismos que ya han elegido de antemano, sin importar de qué imagen se trate. Una gran cantidad de adultos se mantienen en una adolescencia perpetua, en un encierro protector que los limita a una serie de papeles y reglas. Pero esa protección mata. Los resultados de un estudio llevado a cabo por el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, indican que el 53% de las muertes ocurridas antes de los 65 años se deben a causas directamente relacionadas con el estilo de vida. Es decir, la mitad de los que mueren antes de lo esperado en realidad se matan por su forma de vivir la vida. En mi opinión, se matan por compensar el hambre ocasionada al cortarse el abastecimiento y dejar de recibir las fuentes alimenticias de la experiencia común y corriente. Fuman, beben y consumen drogas, comen carne no magra, ven la tele y no hacen ejercicio. Se esfuerzan por sobrevivir y cuidar de sí mismos y de sus familias. Intentan pasárselo bien y hacer las cosas lo mejor que pueden. De hecho, se pasan la vida intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero no lo consiguen. Así que se van matando con los mismos venenos socialmente aceptables que utilizan sus amigos. En algún momento, todos han estado en estrecho contacto con su propia vitalidad, pero luego han ido perdiéndose en sus propias mentes. Han extraviado algo que no logran recuperar y, en el fondo, saben que un amor renovado hacia la vida dependerá precisamente de que consigan escapar de sus propias mentes y las condiciones de vida que con ellas han modelado. Pero no suelen lograrlo, y antes mueren a causa del moralismo, que es la enfermedad de vivir en una mente sin vías de escape. Mueren atrapados en alguna canción popular, intentando hacer las cosas lo mejor posible, y en el interín se divierten un poco. Sin embargo, no logran satisfacer realmente a nadie y sobre todo no obtienen ellos mismos una verdadera satisfacción. Se van de este mundo sin haberse divertido lo suficiente como para compensar las exigencias que han tenido que aguantar. Escapar de esa vida es un logro psicológico, el privilegio de aquellos que crecen hasta romper con el yugo de las condicionantes de la infancia. De lo que se trata, pues, es de liberarse de la propia mente, lo cual trae consigo la libertad de crear. Pero si queremos implicarnos más en la invención de nuestra propia vida, tenemos que estar dispuestos a decir la verdad. Decir la verdad nos rescata de las trampas mentales. La cara opuesta de la libertad es una vida ceñida a un programa impuesto por resoluciones morales prefabricadas e internalizadas. Vivir de esa manera provoca una sofocación gradual que nos convierte en seres menos vivaces y a la vez más desesperados. La creatividad, que consiste en usar la mente en lugar de dejarse utilizar por ella, es la cura para todos los trastornos del estrés. La disposición a decir la verdad y, de ese modo, deslastrarse de una mente que inadvertidamente nos evalúa y nos oculta secretos nos permite valernos de la mente para construir el futuro como artistas en lugar de hacerlo como víctimas. Chorradas. El término bullshit
Un vocablo sumamente técnico que utilizo y cuya traducción aproximada podría ser chorradas o sandeces, se lo he robado a Fritz Perls, el padre de la terapia gestáltica. Lo uso para referirme a la confusión entre una abstracción elaborada a partir de las experiencias pasadas y la experiencia del momento actual. Es decir, el error que con mayor frecuencia desorienta a los neuróticos comunes y corrientes. Llevo 20 años contigo. Tendría que ser evidente que te amo. Pero no. La evidencia del pasado no demuestra nada sobre la experiencia actual. Los neuróticos solemos generalizar a lo bestia lo ocurrido durante extensos periodos de tiempo. Decimos cosas como tú siempre o tú nunca. Atribuimos a las circunstancias un poder que en realidad es nuestro y entonces usamos expresiones como eso me obliga a. Normalmente, al hacer este tipo de afirmaciones, no tenemos la menor conciencia de estar viviendo en un mundo creado por nosotros mismos. De hecho, Fritz Perls creó 3 categorías técnicas para estas venenosas concesiones o juicios de valor: chorraditas, chorradas y chorradotas. Una chorradita sería el saludo común que no significa lo que anuncia. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O yo bien, ¿y tú? Una chorrada es una conversación normal en la que la gente no hace otra cosa sino perder el tiempo en abstracciones y generalizaciones inútiles. Las chorradotas son las conversaciones a propósito de la teoría gestáltica o la honestidad radical. Aquí la raíz, es decir, la palabra chorrada da cuenta de una evaluación negativa de las evaluaciones en sí mismas. Quiero que la gente conciba al menos la posibilidad de que los valores que más atesoran no son tan valiosos, que se cuestionen aquello que dan por seguro. Nietzsche decía que sin duda es la certidumbre lo que nos vuelve locos. Así que, para simplificar, utilizaré el término chorrada como raíz y también como categoría genérica para todas las abstracciones a las que les asignamos un valor, así como para la amalgama de experiencias tamizadas por el recuerdo que toman el lugar de la experiencia del aquí y el ahora. De este modo, una chorrada es cualquier abstracción de la experiencia que la mente lleva a cabo, asignándole de paso un valor. Afirmaciones como no me quieres, esos están enfadados o esto es espantoso, hermoso, bueno, malo, importante, etc. son interpretaciones de la realidad. Las chorradas son intentos de vender nuestras interpretaciones de la realidad que siempre acompañan a cualquier interpretación de la realidad. De modo que absolutamente todas las interpretaciones de la realidad acaban siendo chorradas. Y la libertad consiste en no dejarse dominar por las propias chorradas. Creemos fehacientemente en nuestras interpretaciones de la realidad y queremos que los demás se sumen a nuestra fe en esas interpretaciones, lo cual nos hace sentirnos más seguros. Creemos que son la realidad y que si conseguimos los suficientes votos, lo demostraremos. Solo algunos conseguimos escapar de vez en cuando de la cárcel de chorradas que puede llegar a ser la mente, pero la mayoría de nosotros morirá en prisión. Todos tenemos la espléndida posibilidad de trascender sus muros una y otra vez. El primer paso para conseguirlo es dudar sistemáticamente de nuestra propia mente. Y es que, en su tránsito por la mente humana, la verdad se convierte en una mentira o chorrada del mismo modo en que la comida se convierte en excremento al atravesar el tracto gastrointestinal. La mente funciona de una manera muy parecida a la forma en que el cuerpo procesa los alimentos.
ha evolucionado hasta adquirir la capacidad de engullir verdades nutritivas, asimilar lo que pueda y convertir el resto en mierda. Desgraciadamente, la mente no excreta los desperdicios de modo automático como los hace el cuerpo, sino que tenemos que hacerlo voluntariamente. Según Hugh Thomas, autor de Una historia del mundo, el logro médico más significativo que podemos señalar hasta nuestros días ha sido la recogida de la basura. Del mismo modo, el logro psicológico más significativo de la historia se encuentra a la vuelta de la esquina y tiene que ver también con una buena limpieza. Actividades como barrer las mentiras y salir del armario empiezan a captar un mayor interés por parte de la sociedad. Algún día miraremos atrás y recordaremos la época en que las chorradas nos sofocaban del mismo modo en que ahora recordamos a quienes en otro tiempo vivieron rodeados de basura y murieron a causa de ella. Mentir. Este libro se desgrana de modo acumulativo, comenzando con la explicación de cómo la mente se desarrolla desde la nada hasta convertirse en lo que es cuando alcanza la adolescencia. La premisa principal consiste en que, durante el crecimiento, los seres humanos nos perdemos en nuestra propia mente, y si no hallamos la manera de escapar, esta acaba matándonos. Todos tenemos una mente, así que nuestra relación con ella se establece de un modo natural. Desde el nacimiento y hasta alcanzar la edad adulta, el aprendizaje de la supervivencia comienza con el uso que instintivamente hacemos de los sentidos como recurso principal de orientación en el mundo y acaba en nuestra consolidación como seres mentalizados que utilizan principios de orientación. Nos vamos enajenando de la experiencia sensorial conforme edificamos la mente y, con el paso del tiempo, nos quedamos tan enfrascados en esa edificación que perdemos todo contacto con los sentidos. En ese mismo movimiento nos perdemos en esa mente que hemos desarrollado a partir de interpretaciones de la realidad basadas en experiencias pasadas replicadas por el pensamiento. Cuando un bebé ha experimentado la lactancia repetidas veces, empieza a anticiparse a la próxima toma, dependiendo del hambre que tenga y recurriendo a la poca memoria que posee, y llorará para conseguir más leche. Si obtiene más leche rápidamente, nacerá un diminuto concepto relacionado con el factor tiempo. El bebé ya será dueño de una interpretación. Si lloro, me dan leche. Esa interpretación implica un recuerdo y una expectativa de cara al futuro. A medida que vamos creciendo, aprendemos a interpretar nuestras experiencias para sobrevivir y finalmente adquirimos la capacidad de cuidar de nosotros mismos. Pero las tácticas de supervivencia a veces pueden matarnos y a menudo lo logran. Concretamente, lo que nos mata es el intenso vínculo con nuestras propias interpretaciones, así como la incapacidad de distinguir entre dichas interpretaciones y la razonable realidad. El proceso que permite aprender a decantar la experiencia en categorías y después olvidar la diferencia entre esas categorías y la propia experiencia es lo que yo llamo aprender a mentir. Aprender a fingir, interpretar, evaluar y imaginar es un proceso natural para todo ser humano y, además, resulta entretenido. La mayor parte de ese aprendizaje tiene lugar en la primera infancia. En el colegio lo que hacemos es desarrollar un poco más las destrezas ya adquiridas. Y ese aprendizaje del fingimiento que se da a medida que los niños se van convirtiendo en adultos es un rasgo que comparten todas las culturas. Aprender a mentir es un largo proceso que culmina en la adolescencia, cuando empezamos a perdernos en elucubraciones acerca de quiénes somos. Erik Erikson afirma que la pregunta fundamental que nos planteamos durante la adolescencia es ¿quién soy? Y la respuesta a la que finalmente se llega es o bien fragmentaria, maraña de roles, o bien unitaria, la identidad del yo único. Para madurar y trascender el estadio de la interpretación de este o aquel papel, esto es la etapa del fingimiento. Esa pregunta a propósito de quiénes somos debe contestarse de una manera unitaria.
Es decir, los numerosos roles que los chicos se prueban en busca del que mejor les siente deben integrarse en una sola identidad coherente que se mantenga indemne incluso cuando se adopta un nuevo papel. Esta personalidad sintetizada y unitaria debe predominar finalmente por encima de las exigencias que plantee cada rol, particularmente la que constituya, como sería el caso de aquellas personas que tenemos por modelos de conducta o de lo que tenemos por interpretación ideal de un papel. Tiene que haber una cierta sandridad en la manera en que Sandra interpreta el papel de hija, amante y camarera, una esencia que se mantenga presente cada vez que Sandra hable con su madre, pase el rato con su pareja o atienda una mesa en el restaurante. Esa sandridad destacará sin importar con quién esté Sandra, ya sea la madre, la pareja o los clientes, ni cómo haya visto interpretar esos papeles en la televisión. La duración de esta fase de desarrollo, el periodo en el que se fingen y prueban roles para establecer o inventar la identidad propia, depende de la cultura a la que se pertenece. Cuanto más industrializada sea, más durará esa fase. Los bosquimanes cuentan con 1 año para forjar su identidad, de los 11 a los 12 años de edad, de modo que a los 12 años ya han elegido una vocación, se han casado, han empezado a tener hijos y han asumido roles adultos. En nuestra cultura, la adolescencia dura desde los 11 años hasta los 30 o 35 años. El lapso de tiempo durante el cual se puede elegir la identidad vocacional, sexual y social en las culturas altamente industrializadas puede variar. En la actualidad, la tasa de mortalidad que aumenta con más rapidez en nuestra sociedad corresponde al segmento de edad comprendido entre los 15 y los 24 años. Suicidios, sobredosis, accidentes y homicidios son las principales causas de dicho aumento. Tardamos más tiempo en inventarnos una identidad propia, pero el esfuerzo se cobra cada vez más víctimas. Aunque literalmente haya sobrevivido a la adolescencia, la inmensa mayoría no llega jamás a superar la ficción de la adolescencia, lo cual ocasiona a su vez un sufrimiento enorme. A menudo, los profesionales de la salud mental recetan mayores dosis de fingimiento o bien recomiendan un enfoque más convencional del mismo. No entienden que el cometido de la psicoterapia consiste en resituar a los seres humanos en el mundo de la experiencia. El estrés que mata o incapacita a la mayor parte de la población se deriva de la propia intransigencia. La gente se maltrata a sí misma cuando no logra satisfacer sus propias expectativas de comportamiento, es decir, cuando no consigue aquello que, imagina, los demás esperan de ella. No sabemos quiénes somos e intentamos adivinar quién deberíamos ser para tener lo que entendemos por éxito y alcanzar la felicidad. Pero en este proceso nos perdemos, nos machacamos hasta más no poder y tardamos demasiado en darnos cuenta de que nos hemos hecho daño. La solución no consiste sencillamente en cambiar según lo que creemos que el mundo espera de nosotros. Tenemos que recuperar la capacidad de prestar atención a lo que ocurre más allá del torbellino de preguntas y dudas sobre las expectativas ajenas, sobre lo que hace falta para obtener el reconocimiento de los demás. Ya no sabemos prestar atención ni vivir al margen del conjunto de suposiciones que conforman la mente, y el único sistema de orientación que nos queda lo proporcionan aquellos roles con los que hemos probado en el pasado. De este modo, en un intento de estar a la altura de los estándares que imaginamos que otros nos han impuesto, acabamos moviéndonos en círculo, girando alrededor de un único punto de referencia mental. Entretanto, se nos olvida alimentarnos de la experiencia común y corriente, y, hambrientos, acabamos intentando comer la carta en lugar de la comida. Pero la carta no tiene valor nutricional alguno, y sabe fatal, aunque esté ilustrada con imágenes preciosas. Los adolescentes echan en falta la seguridad de la infancia y no soportan la incertidumbre de hallarse entre dos aguas, la infancia y la edad adulta. A causa de la ansiedad y de la incapacidad de tolerar la incertidumbre, se aferran a unos roles o estándares estrictos que les permiten reafirmar una identidad,
lo que a su vez les ayuda a escapar de una lucha interminable por encajar en la sociedad. Se convierten en Hare Krishnas, en miembros de sectas cristianas o en pandilleros. Se vuelven hippies o se casan con su amor de la infancia solo para tener algún punto de referencia. Adoptan los estándares y principios de este o aquel grupo, los cuales son en realidad idénticos entre sí. Se trata de abstracciones mentales, de conclusiones elaboradas a partir de experiencias pasadas, no de la experiencia en sí. Cuanto más inseguros se sienten los adolescentes de todas las edades, con mayor pasión se aferran a los estándares. Sin embargo, la firme adhesión a un conjunto de principios no hace más que aumentar nuestra rigidez, que a su vez redunda en una mayor sensación de inseguridad. Y este comportamiento no sirve de guía para la experiencia real, siempre variable. El mundo de la experiencia es como un río. Le irá mejor a quien posee un bote que a quien encuentre un poste al cual agarrarse mientras la corriente de agua le golpea hasta la muerte. Para superar la adolescencia hay que soltar amarras en lugar de suscribir con mayor fuerza los principios y estándares con los que la gente se define a sí misma. Esto suele dar bastante miedo, como el caer de espaldas en un abismo desconocido, y el resultado para aquel que transigue es la experiencia del aquí y el ahora. Que esta lucha por la identidad vuelva a cobrar fuerza cuanto antes se ha evitado mediante una estricta adhesión a principios y estándares, derivado a su vez de la incapacidad de tolerar la incertidumbre, es el mayor logro que la psicoterapia puede ayudar a conseguir a quienes se encuentran anquilosados en roles definidos. Este tipo de personas renacen de su cárcel mental y se sumergen en el aquí y el ahora. Durante la terapia, se aprende a tomar los principios como guías empíricas, no como normas talladas en piedra, cuya validez varía por estar subordinada a cada nueva experiencia. Las guías empíricas pueden revisarse, rechazarse o inventarse nuevamente si quienes las aplican permiten incluir nuevas experiencias. La sabiduría de la inseguridad. El libro de Alan Watts elabora con profundidad esta cuestión. Las personas que refrendan con vehemencia los principios morales solo asimilan aquellas experiencias que confirman la validez de esos principios. Sencillamente no ven más allá. Fritz Perls, uno de mis maestros, recomendaba a la gente dar rienda suelta a la mente y volver a los sentidos. A menos que aprendan a dar rienda suelta a la mente, recobrar los sentidos y prestar atención a la gravedad y al propio cuerpo, al mundo de los objetos reales y a los seres que los rodean, quienes poseen una mente adulta permanecerán blindados por sus propias nociones cerradas sobre cómo son las cosas y nunca percibirán nuevas experiencias. Los yogis, los monjes budistas, los profesionales del golf, unos pocos pacientes de psicoterapia, algunos músicos y una extraña selección de otro tipo de personas recuperan la capacidad de prestar atención a pesar de su elevado desarrollo mental. De alguna manera, esas personas escapan de una prisión regulada por el flujo de la mente que excluye todo lo demás. La mente es algo terrible. Conviene desperdiciarla. Este libro esboza los problemas que resultan de no escapar a las mentiras e interpretaciones constantes de la propia mente y de no superar la fase del desarrollo en la que aprendemos a mentir. Aquí se ilustra la manera en que ocultar la verdad a los demás mata o merma gravemente la capacidad vital de respuesta de quien la oculta. La psicoterapia es una forma de aprender a madurar y potenciar la creatividad cuando ésta se encuentra en la fase intermedia del desarrollo, que corresponde al adolescente fantasioso y mentiroso. Lo que propongo es un tratamiento para el problema de quedarse encallado en la adolescencia, problema que, en mi opinión, afecta hoy en día a más del 75% de la población del mundo industrializado. El método esencial del tratamiento
es el acuerdo inequívoco entre terapeuta y cliente de decir la verdad no solo en la consulta, sino a cualquier otra persona con quien el cliente tenga un trato personal. He ahí el camino para salir del laberinto. Allí radica la gran promesa de una vida más adulta, anclada en la experiencia, menos supersticiosa y moralista. Irónicamente, para madurar con plenitud, tenemos que volver a descubrir lo que ya sabíamos cuando éramos menos sofisticados. Una vez centrados de nuevo en el plano de la experiencia, allí donde habitamos cuando éramos niños, finalmente podemos utilizar la mente como un instrumento de creación en lugar de como mero mecanismo para defender la imagen que tenemos de nosotros mismos. De hecho, podemos tender un puente entre el mundo real de la experiencia del aquí y el ahora y el mundo que conocemos de memoria y a través de las interpretaciones. El secreto de ese vínculo consiste en liberar la propia energía a través de una vida escandalosamente sincera en vez de dedicar toda nuestra energía a intentar controlarnos a nosotros mismos y a los demás mediante el ocultamiento de la verdad. En otras palabras, el secreto consiste en decir la verdad, y el crecimiento que se deriva de convertir la verdad en una práctica es la clave para superar el moralismo adolescente. La psicoterapia es un medio para rescatar a quienes se ahogan fatídicamente en los conceptos que aprendemos en nombre de la eficiencia y contribuye a evitar experiencias indeseadas. Como he dicho, a veces funciona y a veces no. La eficiencia de la psicoterapia depende por completo del paciente, que debe comprometerse a decir la verdad, y esto se aplica a su comportamiento dentro y fuera de la consulta. Diversos sistemas antiguos de pensamiento estudiaron en su momento los estadios del crecimiento que van más allá de la mentira y la pose. La mayor parte de las fuentes espirituales, religiosas, mitológicas de la historia se han basado en el desarrollo psicológico de unos pocos sabios que han señalado el camino que el resto debe seguir. Hoy en día todos tenemos la oportunidad de recorrer el sendero completo. Si los seres humanos hemos de salvarnos de nosotros mismos, tanto individual como colectivamente, tenemos que aprender más sobre el arte y la ciencia de decir la verdad. Ninguno de nosotros puede conseguirlo sin una gran ayuda mutua. En resumen, mis clientes y yo hemos aprendido que el primer requisito para superar la adolescencia es decir la verdad. Este libro trata sobre el problema que eso supone, la dificultad que conlleva decir la verdad, el modo en que nos hiere no hacerlo, el reconocer que todos somos unos mentirosos y la forma en que mentir va en contra de nuestros propios y mejores intereses. Suele ocurrir que la gente se arruina la vida y se va matando al ocultar la verdad. Es normal dejar de crecer y acabar muriendo literalmente por una acumulación de trastornos leves del estrés. La rabia, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo o la combinación de todo lo anterior son el resultado directo de una afección mental. Y la muerte le sobreviene a quien se queda enredado en las mentiras de la trampa que supone esa afección. La vía de escape consiste en adquirir y mejorar la capacidad de decir la verdad a través de la práctica constante, como si se tratase de jugar al tenis o al golf. Somos unos tullidos ambulantes. A casi todos nos siguen importando la claridad y la verdad, pero al mismo tiempo queremos dejar claro que nuestra infancia fue peor y que somos mejores que los demás. El modo convencional de sufrir a lo largo de la vida es defender nuestro propio punto de vista. Esos son los valores que nos enseñan en los colegios religiosos, en las facultades de Derecho y en cualquier otra institución educativa, aunque nunca de una forma tan efectiva como en los dos casos anteriores. Al mismo tiempo, sin embargo, todos participamos en el proyecto de descubrir en qué consiste estar vivos. Y cuando mentimos, ocultamos algo o nos aislamos de los demás, tácticas esenciales para elaborar una defensa, no estamos descubriendo nada nuevo sobre la vida ni tampoco ayudamos a los demás a descubrirlo. El interés en este proyecto común del descubrimiento es imprescindible para que prosiga la importante conversación en la que el ser humano ha tomado parte durante milenios.
Por mi propio interés, quiero pasar el rato con gente que desee descubrir cómo sería vivir sin que quedasen cosas por decir ni asuntos importantes por solventar. Quiero compartir la vida con quienes estén sedientos de verdad y quieran aprovechar su tiempo aprendiendo y compartiendo lo que han aprendido en lugar de defender su imagen o reputación. Este libro está dirigido a ese grupo cada vez mayor de personas cuya sed de conocimiento y disposición para compartir supera sus mecanismos de defensa frente a la vergüenza. Escribo para quienes buscan superar esa adolescencia que actualmente se toma por edad adulta, las parejas que están hartas de fingir y culparse entre sí, para quienes se interesan por la integridad y la entereza antes que por el moralismo y la educación a roles predeterminados. Este libro es un antídoto para el sufrimiento convencional y espero que te cabree, que te cause dolor y que te haga romper el yugo que tu mente ejerce sobre tu espíritu.